como que dos. Dos y miento, tres. Dos, miento, tres. Ya me seguís hacerlo ahí. Yes. Yo con la cosa que de algo me tengo que morir. Me la creo. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en la segunda ocasión que tenemos una muestra de Mar Benítez. Y voy a platicar un poquito porque él no quiere platicar mucho, pero lo vamos a hacer. Que nos diga algo. Y todo comenzó hace cerca ya de 8 o 10 años. Por una invitación de alguien de aquí de Monterrey, yo descubrí a un pintor queretano que está aquí parado, a Rafa Rodríguez. Y en esa cena vi un par de cuadritos que ya no supe nada de la cena ni de nada. Yo quería leer más el teléfono, hablarle y decir cómo había hecho eso. Eran los cuadritos pequeños. Y la dueña me dijo, ay, son de un amigo queretano que me lo regaló. Y yo, ¿y qué es esto? Me dice, pues son fotografías intervenidas. Y yo, ay, pues, no se alcanzaba a captar, eran pequeñitos. Total, yo llego, le hablo, agarro el teléfono y le hablo. Digo, Rafa, no me conoces, acabo de ver tu obra. Creo que Rafa tenía 20 o 22 años. Y te quiero conocer y vente mañana de Querétaro con todo lo que tengas. ¿Verdad? Yo soy muy particular cuando veo algo que me saca de foco o me intriga o nunca lo he visto, inmediatamente actúo. Me gusta descubrir y señalar, etc. Y llegó Rafa al día siguiente cargado de cuadros y me quedé impactado eran como 10 o 12 cuadros. Y yo viéndolos, pues platícame algo, en fin. Y le digo, ¿y cómo intervienes las fotos? Como la otra me dijo que eran fotos intervenidas. Me dijo, no, no son fotos intervenidas. Entonces, ¿qué son? Son óleos, las pinto. Entonces yo los agarro así porque ya me intrigó más porque era de una perfección impresionante. Y hacía un juego doble porque era como un retrato de personajes que él captaba o vivían alrededor de él. Y después los accidentaba de una manera muy crítica. De repente les vaciaba algo que aquella perfección se desvanecía una parte de la cara. O grafismos, pues empezaba a garabatear y entraban al dibujo. Era una combinación que yo me acordé de Saito Hombre, un pintor eminentemente gráfico, muy contemporáneo, muy importante, y un clásico, es como si estuviéramos viendo una obra renacentista atacada por un garabato contemporáneo. Entonces dije, él está en el centro de las cosas, o sea, no abandona el pasado y la riqueza del pasado y sin embargo está asumiendo un presente. Y de ahí, bueno, ya empezó una amistad y todo lo demás. Pero me intrigó otra cosa, ¿de dónde viene? De Querétaro. Pues ¿qué hay en Querétaro para que se den estos artistas o este artista en particular? Y me lanzo a Querétaro. Y Rafa había pintado a Monseñor Monroy, que era el rector de la Basílica de Guadalupe. Y cuando lo termina, el museo de la ciudad, que es un exconvento maravilloso, nos invita a develar el cuadro. Yo venía con Monseñor de México y quedamos de reunirnos en el museo para ver. Entonces nos dieron un salón de esos de convento y el cuadro atrás. Y le dije al director que por qué me invitaba a los pintores de Querétaro, pues para brindar por la develación, y que aprovechaba si me podía decir cuáles para el director eran los pintores más distinguidos que había en ese momento.
y me dijo dos nombres. Me dijo, va a haber muchos pintores, pero hay dos nombres que quiero que particularmente conozcas. Total, hubo una tormenta, nos atoramos en el DF, llegamos tarde y ya todos los pintores estaban súper drunk, se habían tomado todo el tequila. Entonces llegamos y había como pues no sé, un estado muy a gusto. Estaban todos festejando. Ya pasamos a la sala y me dice, le digo, ¿quiénes son los dos pintores? Me dijo, pues tú señálalos. Y dije, no, ese puede ser uno. Vi a uno que andaba por ahí. Me dijo, sí, es un Gonzalo García. Y el otro era él, Omar Benítez. Y no lo encontraba. Y fíjate, Omar Benítez no lo identifico. Me dijo, es que no está, tú estabas en Vallarta, no sé dónde. No va a venir. Entonces, bueno, hubo un team, me invitaron a ver pintura de los artistas, los cité en el museo, nadie fue, me pidieron que fuera a los estudios, y en los estudios yo fui calificando lo que yo veía, pero me di cuenta que había un motor, algo estaba pasando en Querétaro. Acuérdense que Querétaro, pues ahorita todo el mundo sabe por el famoso Tren Bala. Querétaro ya es como la extensión del DF. Y tiene un punto central importantísimo, más una historia, la historia patria, más la cercanía de San Miguel Allende. Entonces ahí se hace un círculo muy extraño, porque hay muchos extranjeros, hay muchos americanos, canadienses que tienen sus mansiones por ahí. Entonces se hace un ambiente un poco cosmopolita, y pues Querétaro con sus bellezas y sus historias y todo lo demás. Ahí empecé a sentir más el director de arte de este museo, que ha tenido pues la virtud y la fuerza y la capacidad para estar llevando lo mejor de México a Querétaro. Y a veces hasta me celaba, que aquí tenemos Marco y tenemos varios museos y nos están ganando en propuestas Querétaro, además con un peso, porque ya no hay presupuesto ni nada. Pero hay mucha pasión y mucho joven. Yo veía las exposiciones, ahora hubo una retrospectiva de Rafa y me quedé, había 300 gentes, de los cuales 290 eran jóvenes. O sea, hay una semilla ahí por brotar y va a ser un centro muy dinámico y de mucho futuro Querétaro. Y con el que me quedé hueco fue con Omar, y después ya escribiendo me manda unas imágenes y me entregué mucho, porque hay dos grupos muy manifiestos de acuerdo a la manera de expresarse. Unos son muy figurativos. Hay un pintor, que no recuerdo ahorita el nombre, pero es como un bestseller nacional, Carbonell, que pinta figuras así como muy exóticas, muy hermosas, muy bien pintadas, y que vende. Carbonell hizo que mucha gente volteara a ver a Querétaro, y hay una línea que va por lo figurativo, no sé si Carbonell tenga que ver ahí, y otra que va más hacia lo abstracto, que es el caso de Omar. Hay un pintor español, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jordi Bordeaux, que también está ahí viviendo, y de alguna manera como maestro ha creado este ambiente de expresiones abstractas. O sea, estas dos grandes divisiones es el fenómeno que tiene Querétaro, amén de muchas aportaciones singulares que se están cada día manifestando. Con el caso de Benítez, de Omar, hay varias cosas. Cuando yo veo una pintura, una obra, pues obviamente vemos más que nada formas, color, que son los primarios cuando volteamos a ver. Después ya empezamos a ver detalles, a ver si hay un elemento descubrible o un tema, algo que está ahí en la pintura, pero lo fundamental en la pintura es la forma y el color. Entonces, cuando hay una composición armónica, de color balanceado y todo, ya ganó territorio
el artista. Pero yo al ver la obra de él veo que hay cosas gráficas, o sea, yo veía, cuando vean los cuadros, acérquense a verlos y van a ver una cantidad de pequeños detalles, de oros, de líneas, de manchas, que parece que están nada más de fondo y sin embargo son parte muy importante de la pintura. Cuando yo cuelgo me quedo viendo los cuadros un par de horas y trato de dialogar con ellos, ver las diferencias, en fin. Y ahora le decía a Omar que descubrí cosas casi pequeñísimas que están ahí que podrían ser cuadros en sí mismos, o sea, detalles geométricos, líneas que interrumpen el plano, qué sé yo. Y después en sus antecedentes a él le calificaron como el pintor que en diseño gráfico sería el mejor, o viceversa, el diseñador gráfico que pinta como un gran pintor. O sea, hay un antecedente de él en la cuestión de diseño gráfico que después se convierte en pintura y se mezclan los dos elementos. Así es, ¿verdad? Sí, digo mentiras, me dices. La otra cuestión es que cuando yo veo gente joven, me hago el tonto, doy cancha para que el artista crezca y madure y entienda su lenguaje. El arte es una cosa muy compleja y es un proyecto de vida, o sea, el artista siempre está buscando, siempre está modificando su proyecto, siempre está impaciente. A veces les tengo que quitar los cuadros porque si se los dejara ahí, al ir avanzando, que quisieran lo que avanzan, ponérselo al otro, tengo que estarles quitando la obra. Y estos procesos de maduración tienen que ver mucho con que tú entiendas tu propio lenguaje. O sea, bueno, estos son mis colores, estas son mis formas. Es como si fuera una gramática, que al principio nos enseñan qué son los verbos, todo lo demás. Ya una vez lo aprendes y ya lo hablas o lo expresas escribiendo y no estás con la condición de que será un verbo, un pasado, un presente, etc. Ya es un fluido. Eso es lo que pasa con un artista que madura. Ya no está inquieto por si la línea o el color o algo, ya simplemente es parte de su ganancia. Y hoy le preguntaba que si en las obras primeras predominaba más la figura o la abstracción, porque aquí tenemos campos combinados, y me dice era más abstracto, era más minimal. Ahorita ha crecido el recurso y lo ha abarrocado de alguna manera más, ¿verdad? ¿Sienten calor? No, está bien. Roland Barthes, el francés, uno de los considerados en la Escuela de Altos Estudios en la Sorbona, liderea un movimiento que se llama el estructuralismo. Había otros dos, Yulia Kristeva y otro ruso, Todorov, estaban atrás. Cuando yo me meto a estudiar el estructuralismo, Roland Barthes nos llega a demostrar que lo importante en una expresión no es la comedia o la tragicomedia o el drama o el dolor, sino el gozo del artista que lo hizo. Lo que nos deja la impresión de una obra tiene una superficie, pero atrás está el disfrute. Cuando un artista disfruta intensamente lo que hace, ese es lo que está soportando todo lo demás. El cuento de la superficie pasa a un segundo plano. Si el artista lo forza, no tiene esta desplante, este gozo, también decae la obra. Y una de las cosas que he leído en las entrevistas de él es que lo
lo que lo motiva a pintar es un extremado gozo, o sea, goza con estar pintando. Me imagino que te abstraes, en fin. Bueno, el gusto por pintar es algo que me divierte y disfruto. Aunque a veces hay complicaciones con alguna pieza, trato de divertirme en cada momento. Por esta razón, su obra era un pez. Yo no buscaba nada en especial, pues al pasar por los procesos de haber realizado diferentes trabajos, el haber ganado una de sus piezas haya sido reconocida, porque ganó varios premios con sus obras en Querétaro. Sí, es cierto que disfrutan mucho, ¿verdad? A veces se sufre también. Ándale, bueno. Esa es la otra cosa. Hay una película maravillosa, no sé si es sobre Miguel Ángel, que es que en la creación hay dos. Uno no puede ser malo con una persona y amarla a la vez, o sea, ahora es malo o la ama. En el arte creo que sí se dan el amor y el odio, o el sufrimiento y el gozo en el mismo tiempo. O sea, sí se disfruta, o sea, disfruto mucho el proceso, disfruto mucho disfruto mucho el proceso y la hora de estar haciendo las cosas, ¿no? Pero también hay veces que es frustrante, ¿no? A veces, pues sí. O sea, sí se sufre un poco, pero es más el gozo, o sea, siempre gana, pues, ¿no? Siempre gana. Yo quiero saber algo. Veo que un tema muy importante en tus obras es la libertad. Me comentaban que tu autorretrato te representas como tío. ¿O no? Estoy equivocado. No. Ahí vamos para allá. Ahí vamos. Yo, Bueno, ahí está entonces. Sí. Ahí dice Pío. Claro. Sí, bueno, no, tiene más bien que ver con... Pégate más bien. Oye, Sí, ese eres tú no, entonces. No, el pío tiene que ver, en realidad tiene que ver con mi perro. ok. Así se llama. Mi perro se llama Pájaro, ¿no? Entonces le doy voz a mi perro, ¿no? No sé, Le das la voz a tu onomatopeya Exacto. de él, no sé. Pero la libertad sí es un tema muy importante en tus obras, ¿no? Pues no lo sé como tal, no sé Sí. si tengo un tema. Ujú. Sientes más Creo que es un poco el cotidiano, ¿no? O sea, El en realidad cotidiano. mi vida diaria, ¿no? Sí, no sé, no he podido trabajar, intento trabajar como por series de repente, como clavarme en alguna cuestión y a la hora de estar haciendo las piezas, pues me olvido, ¿no? Me olvido un poco y van saliendo, dejo que salgan de manera natural, ¿no? Como que para esta exposición, por ejemplo, creo que todo lo detonó un cuadro, ¿no? Un cuadro que hice el con principal. motivo, pues no sé si el principal, pero lo detonó una pieza, que es el cuadro que hice para la universidad, ¿no? Nos invitó a varios pintores de Querétaro a hacer un homenaje a Gerardo Murillo, el doctor Atl, ¿no? Entonces había que tomarlo como referencia, darle una visitada y hacer una pieza con respecto al aniversario luctuoso, me parece, ni siquiera lo recuerdo. Pero bueno, lo detonó así, la idea que tuve fue hacer un exvoto, ¿no? de estas cuestiones de agradecimiento con la fe religiosa. Entonces me surgió la idea, lo hice y me encantó estuve visitando muchos exvotos, viéndolos, y me encantó la paleta que tienen los exvotos. Me encantó la composición, la disposición así ahora casi todos son en vertical, antes pintaba mucho en horizontal y cuadrados, ahora la mayoría son en vertical. Y bueno, lo detonó ese cuadro, digamos, la serie, un poquito, si se trata de una serie, ajustándola pues a una serie pero no sé si tengo un tema pues en particular. Yo les quiero agregar que Omar, como oficio, también tiene el trabajo de restaurador de obras importantes, históricas, o sea, tanto en edificios como obras de arte. Entonces él convive mucho con las técnicas, con las texturas, con los desgastes, que si alcanzan a ver,
hay algo, o sea, es como un mimetismo. De hecho, en otras obras aparecen elementos arquitectónicos o símbolos religiosos que me imagino que él está en este contacto diario y lo hace parte de su acervo o patrimonio personal. De alguna manera aparecen, ¿me entiendes? Simbólicamente o alegóricamente o estéticamente, de alguna manera ahí están. Y yo siempre, ahorita que dijiste el sufrimiento, yo fui muy amigo de Rufino Tamayo, por casi 30 años. Él no tuvo hijos y a mí me veía como el hijo que no tuvo. Entonces yo iba a comer con ellos cada 15 días a México y yo fui el único que me permitieron verlo pintar. Él era muy celoso de su espacio y de sus técnicas, cómo hacía los colores, cómo los aplicaba. Y tenía un camastro por ahí, yo me tiraba y lo veía horas y horas pintar sin hablar. Y a los 90 años, porque él fue un espartano, él trabajó 6 días de la semana o 5, entre 8 y 10 horas diarias. O sea, él decía, el genio no existe, existe el sudor. O sea, el que trabaja encuentra. Y a los 90 años él estaba todavía buscando, y había un cuadro maravilloso, grande, de los formatos grandes de él, que yo lo veía, y bueno, porque Rufino iba y venía y agarraba un pedazo de color en un pincel pequeño y lo veía y no se atrevía a poner esa pincelada de una manera muy angustiosa, porque él iba y venía y se sentaba y se estiraba los pelos y yo, ¿qué está pasando? Era la lucha de dominar al monstruo, a la obra, el punto final. Porque arrancar cualquiera arrancamos, pero terminar no cualquiera terminamos. Raúl Jasso, mi cuñado, decía, hay mucha iniciativa en el hombre, pero muy poca terminativa, nadie sabe terminar. Entonces en un momento grita de una manera, hasta yo brinqué, se estira los pelos y agarra una especie de espátula o cuchillo que estaba ahí y empezó a destrozar toda la obra. No pudo hacerla hablar, le faltó ese punto final y él era de un rigor brutal. Entonces sube Olga, porque yo el grito, la esposa, que era una monstrua, y sube y me dice, pendejo, acabas de destruir $580,000, o sea, que es lo que les pagaban a ellos por el cuadro. Y volteé a Rufino y me dijo, ¿me entiende? Me casé con una pendeja, nunca entendió cuál era el proyecto de mi vida. Nada más el artista sabe internamente qué está pasando. Nosotros venimos y ya vemos y calificamos y criticamos, pero la bronca terrible es la inmediatez, ¿verdad? Bueno, ahí es donde puedo creer, creo que tú también en algún pasaje veo que estás luchando con una obra o simplemente no se da. Ahí sí hay una gran frustración, o se cubre y se vuelve a hacer. Hoy me platicó, hay un artista que intervino en una de sus obras porque dijo, I give up, no puedo más, y estaba ahí, haz algo a ver si habla, o sea, invita al de al lado a ver si le da esta voz. Acuérdense de Miguel Ángel cuando está frente al Moisés, que le da un mazazo en la rodilla. Habla. Porque saben que la monumentalidad y la perfección no es nada en el arte. Si no existe esta falla humana, no llega a su cometido. Entonces le pega. Bueno, el mundo precolombino en México hacía lo mismo. Hacían los grandes ídolos o los dioses y les quebraban una parte porque nada más Dios era perfecto. Tenían que accidentarlos para que se humanizaran. Entonces ellos también tienen este patos, esta lucha tremenda de buscar la perfección y sin embargo verse de alguna manera impotentes, ¿verdad? En fin, bueno, cuando yo veo sus cuadros, yo le compré algunos cuadros hace varios años de la primera exposición
y a veces los saco y los meto, los cuelgo y los descuelgo. Yo vivo entre... Hay expresiones que son muy gritonas, o sea, veme, o sea, y no te dejan ver otra cosa más. Es más, yo les llamo obras que no pueden convivir, las tienes que poner aisladas o algo porque te nublan todo el espacio, ¿me entiendes? Es muy difícil convivir con esas obras porque te dominan, te exigen que las veas, o tienen que estar en espacios públicos donde la gente está transitando una velocidad y no está tan agredida por la presencia. Y ahí hay toda una escala de sutilezas en donde hay cuadros silenciosos, que yo les llamo. Están ahí presentes, pero no te están gritando. Sabes que ahí están, sabes que están diciendo algo, pero asordinados, con cierta elegancia. Yo en sus cuadros, cuando los saco, yo veo discreción y silencio. O sea, son cuadros discretos y silenciosos. Y hasta yo diría elegantes. A mí me decía Luis Barragán, el arquitecto, que la elegancia no es hacerte notar, no es que la gente se ponga joyas y pelos y cosas. La elegancia es transparente, es traer el fit perfecto, como si fuera una extensión de tu piel. Entonces la gente que usa los trajes azules, pues toda su vida azul, esa es la elegancia, no se hace notar, es transparente la elegancia. Entonces yo también aquí, en estas transparencias, las veo elegantes. Si tú quieres, los volteas a ver, los saludas, dialogas con ellos, pero no te agreden, no te imponen. No sé si estemos de acuerdo, pero bueno, esa es mi opinión desde acá. Porque sus colores son discretos, no tienen contrastes muy agudos, o sea, hay como una serie de valoraciones del color, en donde en el mismo contexto no compite. Están los rojos, están los azules, los cálidos y los fríos en un acuerdo. Y además los pájaros no ladran. Pero en ese sentido sí hay veces que, como dicen, lo que quiero yo es gritar, ¿no? Por ejemplo, detrás de todo, detrás de estos, de lo que ven ya como resultado final, detrás hay estos acentos de color y raspo y madreo, digamos, el cuadro, y al final no me gusta. O sea, no me gusta que sea tan estridente y empiezo a tapar otra vez y me sirve como capas, de todos modos me va sirviendo, me va enriqueciendo, digamos, considero yo la pieza, y pues sí, ahogo el grito, digamos. Ahogas el grito, ¿sí? Y se vale. No sé. Es un grito ahogado. Sí, porque hay contenido. Ahorita vamos al contenido porque yo tengo tendencias muy grandes a la melancolía, a ciertos momentos de tristeza o de aislamiento, y me llevo muy bien con estas obras. Entonces, si quisiéramos encontrar la vida, pero sin embargo el empatarnos con este mood nos hace como llevar compañía, decir, si hay alguien más que está como yo, o porque hasta los títulos, ahorita vamos a hablar de eso. Dice, sus cuadros no gritan mucho, me supongo que tú tampoco eres gritón, o si eres gritón en tu vida. Pues ya borracho. Borracho todos gritamos. Ya borracho, sí que grito. Es cierto, pero borracho no cuenta porque intentaría estar borracho toda la vida. Bueno, ¿hay algún significado? Cuando tú eliges el pájaro, el tío o algunas palabras, ¿las eliges por estética o por preferencias o por acuerdos? Si nos quieres contar algo con los elementos centrales, con lo que descartan el conjunto. No sé. Ahorita hablaste de tu perro que es pájaro. Sí, pues empieza de esa manera, surge
y después pues se vuelve, ¿no? Lo repito constantemente y no sé, se vuelve como Un icono. pues, como un icono, ¿no? Como una iconografía. Entonces después, o sea, hice muchas piezas, digamos, como con ese sentido, ese tema, ¿no? Corazones, pájaros, píos. Y después, pues... Jaulas. Sí. Pues sí, hay como cositas que sí se van repitiendo, elementos que permanecen, otros que se van, otros que retomo de piezas anteriores. Ujú. Pero no sé, no podría explicar por qué el No, miren, el peor individuo para hablar de la obra es el propio autor. El autor ya terminó el pintarlo y se acabó. Pero bueno, aquí queremos condescender y tratar de presionar para que nos digan algo más. A veces los significados los heredamos, decimos el corazón representa el amor, el esto, el otro. Hay estereotipos ya, algunos muy gastados. Pero el artista ha resignificado las imágenes o los significados. Y algunos, como ahorita dice pío, porque es pájaro y es mi perro, o sea, y yo le doy el pío como lengua, como manera de comunicarse. Existen significados que son per se o tú los reconstruyes, o sea, es como volver a nombrar las cosas. Bueno, es una cruz, sí, pero era una cruz en el significado cristiano y todo lo demás, ahora es esto, o sea, esta manera de renombrar. O sea, yo creo que muchos de los grandes significados las hemos gastado terriblemente, como el amor y mil cosas más. Ya hay que volverles a poner otro nombre, porque ya amor es todo, I love New York, I love everything. O sea, ya no tienen esta repercusión poética que fue el origen de la palabra. No. Tú has resignificado cuando agarras el corazón o agarras, porque el corazón, ahorita tú mencionaste la jaula, y sí es una trampa el corazón. Entonces él muchas veces el corazón lo diseña como una jaula, tiene líneas, es algo hueco que atrapa. Pero yo no sé si tú lo haces consciente o la estética te lleva a eso, o es la combinación, o sea, el inconsciente te lleva a manifestarlo. Es un poco de las dos, ¿no? O sea, sale la idea y después me gusta, a lo mejor me gustan las formas y lo repito constantemente, ¿no? Exacto. Pero bueno, al principio pues sí, seguramente tuvo un significado, ahora ya no recuerdo. Pero bueno. No, y otra cosa es que los planos se distorsionan. Yo muchas de las cosas las veo como si estuviéramos viéndolas de forma aérea, y otras están de forma frontal. Hay una disociación de planos, como si fuera un plano múltiple. No es un plano para la visión, es un plano para la mente, donde no hay limitaciones. Puedes ver así, y están en el mismo plano conjugados, ¿verdad? ¿Y el juego del ahorcado qué significa para ti? Ahí te va. Déjame llegarle, porque, bueno, te va a responder a ti. Uno de mis pintores favoritos de la historia moderna de México es Enrique Guzmán. Enrique rompió con los paradigmas y los cánones. Muy solitario, muy incomprendido, se suicidó a los 33 años. Y cuando estaba colgando había un pequeño cuadro que se llama, tiene un ego. Y cuando lo veo, yo tengo una colección de Enrique Guzmán y inmediatamente se me vino Enrique. Y después veo que el decorado hay unas rosas que se desvanecen en la parte de arriba y unos círculos que son claraboyas, que eran elementos que él usaba, como ver a través de una claraboya de un barco ciertos niveles del mar. Y él lo tiene aquí grabado. O sea, cuando vi esto, sentí que para él Enrique Guzmán significaba algo muy profundo. Y Enrique Guzmán fue un tipo incomprendido, solitario y suicida, o sea, uno de los grandes pintores de México.
y este cuadro está como una especie de homenaje. Cuando lo vi me acordé yo de Enrique antes de verlo, la alegoría. Pero después me llamó la atención otro cuadro que tiene un cactus, una de estas palmas de desierto en el centro, y también me jaló al corazón. Dije, ay, qué desolación, pues aquí las tenemos en el desierto. ¿De dónde las sacó? Yo traje para grandes maestros una exhibición muy grande en Marco, Goitias, cuadros de Goitias, donde a Goitias le tocó la revolución y estas imágenes las pudo representar de una manera muy cruda. Pero la palma tiene un doblez y ahí está colgado un individuo. Cuando yo vi la palma, es más, le dije, te lo compro, porque me llevó hasta Goitia. Yo no sabía si él estaba inspirado, pero después empiezo a analizar el cuadro y el ahorcado está acá, en la parte baja. O sea, sí está pensando en Goitia. Acuérdense que Goitia fue un artista maravilloso, solitario, extraordinario, que renuncia a todo. Yo conocí a la Galería de Arte Mexicano, la gente que lo descubre, y él renuncia a la sociedad y a toda esta dinámica que no le convencía, y se va a vivir a los basureros del DF. Vive entre basura, todas sus obras maravillosas ahí cayéndoles toda la porquería. De hecho, uno de los retratos mejores de él está él arriba de pura basura, viendo de frente como diciendo, no hay salida. Y más todas estas imágenes tremendas. Hay un cuadro, cuando vayan a Zacatecas, se los recomiendo, que es Tata Jesucristo, que son dos mujeres que están, no sé si está en Munal en México o en Zacatecas, pero bueno, Goitia era de ahí. Y curiosamente es también una referencia a Goitia. Son personajes, Enrique Guzmán, Goitia, son one of a kind en el mundo del arte. Son gentes que apuestan la vida misma al proyecto y renuncian a la vida misma por su proyecto. Y el último, cuando estaba viendo un cuadro muy agradable, me encuentro que también es una alegoría al Dr. Atl, en donde se funde el esquema de un exvoto, porque hay un comentario abajo, y deja ver si me lo mandaron para leerles lo que dice. Las obras de arte es como un club, o sea, entre más las apreciamos y vamos apreciando más, nos vamos introduciendo en este mundo. Ok. Y se va enriqueciendo, la imagen es como la película, si vemos, bueno, nos gustó el tema, después la actuación, después la iluminación, la fotografía, se va haciendo aquello demasiado importante. Aquí hay, en la parte del exvoto, a manera de exvoto, dice: en el barco sufrí una tempestad terrible. Acuérdense que el doctor Atl era Gerardo Murillo. Atl es un término precolombino que significa agua. Por poco se hunde el barco. Esto lo escribió él. Tenía agua, caray, y yo con este nombre. Me voy a poner agua en algún idioma. Me voy a poner agua en náhuatl. Me puse ahí fue donde él se puso, aceptó el nombre de agua. En París me encontré con Lugones, el gran poeta argentino, quien me dijo: eso de Atl solo está muy feo, porque no te pones un título de qué, de príncipe, de rey. Soy doctor en filosofía, doctor Atl, exclamó Lugones. Al día siguiente llamaron a los amigos en su departamento y pusieron una tinta. Le llamaron
le llenaron de... Una tina. Una tina, perdón. La llenaron de champaña, me desnudaron y me metieron dentro y me dijeron, tú eres el Dr. Atle. Esto está escrito en este cuadro. Y ahora que estábamos en la comida, dice, yo no lo inventé, es una cita del Dr. Atle. ¿Por qué llegaste a eso? Pues la idea era realizar a manera de exvoto esto, pero no darle la connotación del exvoto, ¿no? De este sentido de agradecimiento, el sentido religioso, ¿no? De agradecimiento por alguna... Era quitarle ese sentido, recibido, claro, sí. Solamente tomar un poquito la paleta y la estética y el texto, como textos, ¿no? Pero sí, eso, lo del ahorcado, por ejemplo, es un cuadro, el cuadro al que hace referencia, como dicen, es un cuadro pues, muy sombrío, ¿no? La época de la revolución y esto de guantes ahorcados en las yucas, y yo lo que quise hacer es quitarle ese sentido y hacerlo un poquito más lúdico, ¿no? Para mí, o sea, como un poco más divertido, vamos a reírnos un poquito de... Pero sí tomando como referencia, claro, es una gran pintura, ¿no? Sí, trato de verle el lado amable. Cuando yo veo, bueno, hay elementos que repiten, perros, corazones, pájaros. El corazón fue el punto en donde se asocia, hay una especie de simbiosis o de relación entre las culturas precolombinas y Europa, porque el mundo precolombino, pues, acuérdense, sacrificaban y el corazón era la ofrenda. Y los nopales, las nopaleras, las tunas eran corazones de sabios y de gentes extraordinarias, era el árbol de la sabiduría. Y por otro lado heredamos de Europa el Sagrado Corazón. El corazón no es un órgano más, es un elemento vivo adicional, o sea, vive, piensa, siente, o sea, independientemente de todo el cuerpo. El corazón es altamente referenciado en nuestra cultura y demás. ¿Hay algo en tu pintura que pudiera estar asociado con lo solitario o lo desolado? Tienes tu percepción de la vida. Ahorita estamos viviendo una transición tremenda en todos los campos. Y muchos artistas ahorita, en lugar de estar en el blind light, se retiran, se aíslan, tratan de sobrevivir de alguna manera, no jugando los términos de hoy. ¿Y hay algo de eso? Yo me pregunto a veces, bueno, hoy le dije, le dedicas tanto tiempo a restaurar, ¿qué tanto tiempo le dedicas a pintar? Dijo, Memo, tengo que comer, o sea, restaurar significa un ingreso que me da una estabilidad y un extra para pintar, o sea, esa es la condición real. Pero la otra parte es esta parte del sentimiento, frente al mundo, hacia la realidad. ¿Eres optimista o hay un esquema de cierta desolación, de cierta melancolía en tu vida? Pues sí, un poquito el título de la exposición, pues supongo que tiene que ver, no sé si... Claro. ¿Cómo se llama? Con tan poquita fe. Sí, supongo que sí, es... no sé. Sí sabes. Sí. Mira, a todos nos pasa, no crees que nada más a los artistas, todos mundo estamos con un interrogante, bueno, desde qué es el progreso, qué nos ha dado, qué nos ha quitado, ahorita se vale todo, se acabaron los modelos de ciertos esquemas de valores, o sea, está todo como permisible. Entonces, hoy mismo les platicaba de Claudio Magris, un escritor que acaba de ganar el premio en la feria de Guadalajara del libro, y me hizo comprar sus libros porque él hizo una declaratoria muy interesante, el por qué escribe. Él es director del Departamento de Filosofía y de Literatura en Trieste, en la Universidad de Trieste,
en Italia. Y compré un libro y empecé a leer, y es algo impresionante porque el libro se llama "Y la historia no ha terminado de contarse", o sea, estamos apenas a la mitad del camino, pero va a haber una conclusión. Y les platicaba que he leído 5 veces el primer capítulo y no puedo pasar, me vuelvo otra vez a leerlo y a leerlo porque está tremendo, o sea. Y habla de él que va volando rumbo a Holanda. Holanda para todos es como el país en donde de extrema libertad y de extrema tolerancia, ahí se vale todo. Del planeta es el único país que tolera todo y acepta todo en extrema libertad. Entonces llega y se queda en el hotel, en La Haya, y cuando sale está esta gran plaza donde hay como una convención o un tianguis de todo lo que ustedes imaginan, en donde todo el mundo está vendiendo su verdad. Entonces hay filósofos, religiones, sexo, todo lo que ustedes imaginan, y tete a tete está aquí el ateo y aquí está el musulmán y acá al lado está el cristiano, y todo el mundo vendiendo su carta de verdad. Y en el primer capítulo está pasando por todos estos stands y al final dice: ¿y cuál es mi fórmula? O sea, con toda esta supuesta pretensión de libertad, ¿hasta dónde llega la libertad? Porque es como, yo me acuerdo cuando visitaba los países comunistas o socialistas, ibas a los supermercados y había un solo aceite, un jabón para todo. Pues tú llevabas jabón, pues te daban del jabón o el aceite. Ahora vas al súper y hay 50 marcas de aceites con insignia y estás, lo otro, antes era determinado por imposición o por lo que quieran, o sea, el choice era menos crítico, no había tanta libertinaje porque no era libertad en el asunto. Y yo creo que esta es una condición que está ahorita en el mundo. Pues tenemos toda esta oferta gigantesca, en donde cuando elegimos a veces fallamos porque queremos esto, lo otro, que nos están vendiendo todas las verdades al mismo tiempo. ¿Qué más? ¿Tienes perro? Bueno, entonces yo creo que aquí estamos frente a esta condición de lo sutil, de la elegancia, de la forma, del diseño, de la pintura, de un contenido que no grita, que está, que sí nos llama la presencia, sin embargo no nos impone. Inés Amor, que fue mi guía, me decía: ten cuidado con las pinturas gritonas. O sea, ella le llamaba gritona a Siqueiros. Dice, es como un grito operístico, un agudo, una hora continua. ¿Quién la resiste? ¿Me entiendes? O sea, no puedes ver el puño así o el grito aquí. Son como pequeños dosis, porque si no, no toleraríamos la presencia. Entonces, ten cuidado con el color, con la deformación de la expresión, con el grito contenido, porque abruma. Son obras de tránsito, de verlas un momento y córrele. Y hay otras que tienen este silencio, esta condición de estar esperando que nosotros las llamemos o las volvemos a ver. Pues espero que disfruten la exposición. Ahora fue un poco bajo presión porque elegimos que él fuera el primero en este semestre y pudimos esperar algo más, pero creo que la muestra sí nos da un panorama de su sensibilidad y lo que puede venir. Ahora vi crecer un poco los formatos, se lo dije, hay un cuadro grande o algunos en donde yo creo que puedan venir más, porque le decía: ¿cuánto te implica
estar con... Acuérdense que la parte pequeña tiene esta calidad de intimismo, o sea, es como estar escribiendo una carta, y cuando va creciendo se va haciendo la distancia, entonces ya uno se mete a la obra y no está. Yo tengo cuadros inclusive de Rafa que los tengo ahí al lado de mi cama porque más allá ya no existe, o sea, los tengo que estar agarrando, sobando y verlos a 2 metros de distancia. Eso te crea un espacio de mucha intimidad, y así fueron hechos y así son percibidos. Y con este caso, al crecer, ahora nos permite una lectura, aunque tiene mucho refinamiento y muchos elementos, te da posibilidades de más aire, más distante. Bueno, pues muchas gracias. Y aquí estaremos. Muchas gracias. Para todos ustedes, si le dicen Omar, no les va a contestar. Para todos es jamón. ¿Verdad, jamón? Por favor. Gracias. De nada. No, está bien, puede ser que sea. Felicidades, jamón. Ya se conoce. Oye, ¿por qué sabes tanto? Porque estabas adivinándome las palabras. Estabas adivinando las palabras, ¿sí? Y lo viste, ¿o qué? En la obra. Ahorita lo que estabas diciendo lo viste en la obra. Rápido paseante de aquí. ¿Qué tal? Que no lo puedo descifrar, o si tiene ¿Una trampa? Sí. Pues, Las cabezas son jaboneras. Sí. Pero sí tiene el que Ah, claro, ya el juego de los el juego, abogados. sí. Dice los abajo. los abajo ah, y el compro memo Ese dice los abogados, me parece. los ahogados o Ahogados. ahogados. Los abogados. Sí, ese sí lo pude descifrar. ¿verdad que no como Hola, ¿qué tan... tal? Me llamo Lindsay Garza, reportera de Sierra Madre. Hola, mucho gusto. ¿No te molesta si te hago una pequeña entrevista? Aquí siéntete. ¿Te puedo contestar? Sí. Son cosas bien sencillas. Ya. Vamos a ver. Siéntense, sí, donde quieran. ¿Sí? ¿Me puedes decir qué te inspira? Desde julio, claro. Pues la vida diaria, cotidianidad básicamente. ¿Qué te inspiró para realizar o qué te motivó a realizar una galería de esta manera? ¿Qué te motivó para realizar una galería, o sea, para poner una exposición de todos tus cuadros? Bueno, pues primero la invitación de la galería, ¿no? De aquí de Memo. Yo me invité. La invitación de Memo Ah, sí. a venir a este espacio, ¿no? A venir al teatro mexicano, una de las más importantes. Gracias. Adelante. Pues siempre es un honor y un gusto trabajar aquí con Memo, venir a mostrar los cuadros aquí. Su espacio. Querétaro está despertando a un nivel cultural muy importante, y ellos son los jóvenes que están manifestando eso. Entonces yo, al estar vigilando Querétaro, él está en este grupo de nombres distinguidos, donde hay que atenderlos porque ya está creciendo la diversidad de México. Antes era el DF que controlaba todo, y ahora ya hay puntos. Nuevo León tiene una región, Durango tiene otra, y hay que atenderlos a todos, es el país. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo te tardas en realizar una pintura? Pues varía, la verdad es que varía constantemente, ¿no? Hay cuadros que se resuelven por sí muy fácilmente, y hay cuadros que implican un poco más de chamba, ¿no? De estar ahí batallando con ellos, y hay unos que salen prácticamente de manera muy natural. Entonces, Yo leí allí en un artículo que a veces hasta te quedan 9 o 10 horas con la obra sí, incluso hay piezas que... diarias. Sí, o sea, trabajo constantemente, o sea, trabajo todos los días, digamos, ciertas horas. Hay veces que una pieza pues la tienes que dejar ahí un momento, ¿no?
descansar. semanas y las vuelves a retomar después de un tiempo porque, claro, no das con la solución. Hasta mucho tiempo después, elaborando otra pieza, te resulta que ahí estaba la solución, ¿no? Con algún otro elemento. ¿Y la galería de cuántos cuadros es? ¿Cuántos cuadros tuyos están? La exposición. No sé, yo ahora mandé 11 piezas, pero Memo tenía aquí. Hay como 15 o tenía 18 unas obras. otras, sí, por ahí unas 10, entre 15 y 18 piezas. Sí. Y si me pudieras decir más o menos cuánto tiempo te llevó realizar todas esas obras o cuánto tiempo has estado trabajando para poder hacer una galería así. Bueno, ahora estas piezas estuve trabajando en un periodo como que será 6 meses, unos 5 o 6 meses por ahí, y la mitad de las cosas, las otras son piezas que ya existían, que estaban antes, ¿no? De periodos anteriores que ahora se reunieron aquí para esta mezcla. ¿Qué sientes tú al participar, al trabajar en conjunto con él y estar en la galería, en esta galería que, bueno, es muy importante? Pues es un honor, ¿no? Es un honor. Primero que, claro, que como le decía Memo hace un rato, ¿no? Descubrió, todo detonó por un pintor que a él le gustó mucho, ¿no? Rafa Rodríguez. Y pues claro, Memo tiene muchos años trabajando en esto. Y pues se fue a dar una Yo vuelta lo al busqué, estado. él me buscó. Se fue a dar una vuelta al Me estado. dieron el nombre de él y fui a que él lo buscó. ¿Cuántos años tienes? 36. Está súper, a mí ya lo que todas me encantan las obras. Y te ves bien joven como para la ideología de la pintura. Así O sea, nos tocan a los de provincia. Lo que Sí. plasmas en tus obras es como algo muy nuevo, una esencia muy... Joven, ¿no? Sí, es como que algo fresco, ¿no? Es lo que le dije, fíjate, yo le compré algunos cuadros hace 4 o 5 años y de repente los saco o los cuelgo y le digo que cada vez que los saco me sorprende como si estuvieran recién hechos, no envejecen, los veo jóvenes. Le digo, esa es una particularidad de la obra que queda, porque muchas veces si estás como en fashion, en la moda, se desgasta. Ves, esto ya pasó, ¿me entiendes? Y en el ahí se van quedando como si fueran voces de hoy mismo. No hay distancia en lo que vas haciendo, se van quedando, actualizando. Sí, porque pues, estar a la moda, pues eso es lo que tiene, ¿no? O sea, si pintas La un moda poquito como eso, se gasta. claro, se va, ¿no? Si te mantienes un poquito honesto, digamos, a lo que Si decías tienes tú, un de la público búsqueda, inmediato, esta después se búsqueda, pierde. esta búsqueda del lenguaje que decías Sí. tú constante, pues eres más honesto, entonces te sale de las entrañas. Y si tú me puedes decir cuál de las pinturas que tienes ahorita en exposición, ¿cuál es tu favorita? Pues no sé, creo que la del juego se llama el juego. Es la más grande. No sabría decir. Me parece que es la más completa. Lo que quiero decir, Muchas gracias, Manuel. Un placer, me encantaron tus cuadros, están súper bonitos. Gracias. Y pues próximamente ya estarás ahí, ¿no? Cierro cuando estás grabando. Sí.